Buenos días, ¿cómo están? Hola Ricardo, Poncho. Veo que yo creo que el doctor Vidal hola Miguel, invitó aquí están por ejemplo Edson, Fernando, Nadia, Tonanzi. Buenos días, soy el doctor López Quijano. Yo creo que estamos esperando, más bien estamos esperando al doctor Vidal, quedó de presentarnos hoy su tema ya se unió Eric también, quedó de presentarnos su tema, una presentación que tiene de endocarditis infecciosa. Entonces, pues yo creo que esperamos. ¿Cómo están? ¿Cómo está el servicio, residentes? Doctor, todo bien. Hubo un paciente que se ingresó el sábado ya domingo por la mañana, 71 años de edad, hipertenso recién diagnóstico con angina previa, unos 2 meses y ingresó por cuadro de dolor, biomarcadores negativos, electrocardiograma prácticamente normal. Sin embargo, se le hizo determinación seriada de troponinas y electrocardiogramas y como a las 2 horas de haber llegado ya al hospital se cargó con aciclopidogrel desde que llegó porque parecía un síndrome coronario agudo sin elevación y inscribe una onda Q en las derivaciones inferiores y hace troponina máxima de 25. El paciente está hemodinámicamente estable, asintomático ya no cardiovascular. Ricardo ya le hizo el ecocardiograma, la fracción de eyección está preservada, disfunción diastólica. Y pues nada más, con él ya se le tomó la prueba para COVID, pero como es fumador neumópata crónico, tiene muchos cambios tanto en la radiografía como en ATAC, y si trae tos y la tos es productiva. Entonces, pues nada, estamos esperando eso con él y la evolución no es de alto riesgo, 72 horas para poderlo llevar a sala. Ok, Poncho, ¿qué edad me dijiste? ¿7 qué? 71. Bueno, ok, Poncho. Parece que aquí está ya el doctor Vidal. Espero. No, es el doctor Vidal. ¿Qué tal, doctor? Mandó mensaje ahorita en el grupo que ya se Sí, está conectando. exacto. Ah, sí. Ese paciente no iba al hospital central. Está en la terapia, ¿verdad? Sí, doctor, Sí, no. doctor. Es primera vez que llega. Sí, doctor, no iba al hospital por ninguna razón y no se conocía con ninguna enfermedad. Bueno, ok, perfecto. Muy bien. Vamos a ver, ¿dónde anda el doctor Vidal ya? Miren, con el doctor Vidal si alcanzamos mucha audiencia. Bueno. Ok, pues esperaremos. Pero, Ricardo, ¿y los pacientes de la UCRIN, cómo están?
Bien, el paciente Eleuterio, uno de los que bajó, la semana pasada, el del sangrado tubo digestivo, falleció el jueves, me parece. Por lo hemodinámico, parece que nuevamente sangró y se inestabilizó y al final falleció. El otro paciente que bajó el viernes estaba estable. Todavía está en la UCRA, lo pensaban pasar a UCRIN, pero no tenían personal el fin de semana. Sí, Y ya estaba en Francisco, ¿no? sinusal. El ¿Ah, sí? electrocardiograma estaba en sinusal. Sí. Ok, igual Sí, buenos y sí. días. Ya está aquí el doctor Vidal. Adelante, Gilardo, buen día. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctor, buenos días. Ok. A ver, entonces ya tengo mi presentación. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Compartir pantalla, ¿verdad? Correcto. Sí, doctor. A ver, jóvenes, ¿ya estamos? Ahí se ve bien. Ahí está bien, Gilardo. Trata mejor no la pongas como presentación completa porque luego Zoom hace algunas cosas a medias raras. Pero bueno, a lo mejor los videos sí tienes que ponerlo en presentación completa. Sí. Ok, Bueno, adelante. entonces vamos a darle con este asunto de la endocarditis infecciosa. Lo que tengo yo para comentarles, algunos datos ya los vimos cuando hizo Eric su presentación. La endocarditis infecciosa tiene una incidencia anual estimada de 3 a 10 episodios por cada 100,000 personas por año, cada 100,000 habitantes por año en los países industrializados. Hay diferentes circunstancias que hacen diferente la presentación en un país como el nuestro. Y es un dato muy importante que la incidencia se incrementa en forma dramática cuando incrementa también la edad, llegando a detectarse hasta 14.5 episodios por cada 100,000 personas por año en pacientes que tienen entre 70 y 80 años de edad. Esto es la forma en que la Sociedad Europea de Cardiología hace sus recomendaciones sobre la categorización, sobre la definición de la endocarditis infecciosa. En el último consenso de 2015, donde define a la endocarditis de acuerdo a la localización de la infección y o presencia o ausencia de material protésico intracardíaco. Y entonces establece que tenemos una endocarditis de válvula nativa izquierda, cuando son las válvulas propias del paciente las afectadas, y una endocarditis de válvula protésica izquierda. En el pasado hablábamos de una endocarditis temprana cuando ocurría antes de 6 meses de haber realizado el implante de un dispositivo protésico. Ahora hablamos de antes de 1 año. Y la endocarditis tardía se define como aquella que se presenta después de 1 año de haber sido sometido el paciente a un implante de una prótesis biológica o mecánica, o incluso ahora los dispositivos de implante percutáneo aórtico. Esto tiene relevancia porque las endocarditis tempranas están generalmente ocasionadas por gérmenes de la familia de los Staphylococcus aureus y las endocarditis tardías por gérmenes menos virulentos como los enterococos, etc. Este grupo identifica la endocarditis derecha, ¿sí? Aquella que está relacionada con, por ejemplo, el uso de drogas de administración parenteral o la endocarditis derecha de válvula nativa sana. Identifica también la endocarditis relacionada con dispositivos, específicamente los marcapasos y específicamente los desfibriladores. De acuerdo al modo de adquisición, define la endocarditis como asociada a cuidados de la salud, ¿sí? En aquella, y la divide en 2 grupos: la nosocomial, cuando en el paciente se identifica endocarditis infecciosa,
después de 48 horas, perdón, 48 horas después de que el paciente ingresó al hospital, y la no nosocomial como aquella en la cual el diagnóstico se establece antes de 48 horas después de que el paciente ha ingresado al hospital. En esta circunstancia son de mucha relevancia los dispositivos de acceso vascular, los dispositivos de tratamiento para quimioterapia, los catéteres de permanencia para nutrición parenteral y específicamente, sobre todo en nuestro medio, los dispositivos de hemodiálisis, los catéteres Majorcar, que muchas veces están por tiempo muy prolongado y hemos tenido oportunidad de ver que no están precisamente muy higiénicamente tratados. Habla también, por ejemplo, de pacientes que están hospitalizados en la terapia intensiva, que antes de 90 días después de su estancia, sobre todo en estancias prolongadas. Y también aquí se describe, o que se incluye, a los pacientes que tienen endocarditis infecciosa adquirida en la comunidad y a los pacientes que desarrollan endocarditis relacionada con el uso de drogas intravenosas. Vean, seguimos aplicando los criterios de Duke. Los criterios de Duke se publicaron por primera vez en 1993 por el grupo de endocarditis infecciosa de la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Y para allá por el año 2000 se hicieron algunas modificaciones que son las vigentes para el diagnóstico de esta entidad. Y en el último consenso, en el último documento de la Sociedad Europea de Cardiología, además de los criterios de positividad relacionados con la microbiología, los hemocultivos positivos como están aquí definidos, se agregó una serie de métodos de imagen, así como la utilización del PET, ¿sí? O incluso la utilización de resonancia magnética, la utilización de cardiotomografía con multidetector para el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Se ha descrito que estos métodos son de mayor sensibilidad para identificar las complicaciones relacionadas con la endocarditis, específicamente los abscesos, ¿sí? Aunque sigo pensando que un eco bien realizado, no es inferior a cualquiera de estos métodos. Y sí, pues la falta de disponibilidad de estos procedimientos a veces hace difícil tener acceso a este tipo de situaciones. Ya sabemos que los criterios son criterios mayores, la detección de microorganismos consistentes con endocarditis infecciosa en dos hemocultivos separados. A veces encontramos pacientes con estados sépticos que tienen, por ejemplo, hemocultivos positivos para pseudomonas o alguna otra cosa rara, y realmente ese tipo de gérmenes no producen o no están relacionados con endocarditis, entonces no podemos identificarlos como tales. Y obviamente el parámetro más importante, que es el que vamos a ver el día de hoy, es el de la evidencia de imagen, evidencia ecocardiográfica de alguna de las lesiones que pueden estar relacionadas con este problema. Sobre los criterios menores ya no ahondaré. Vamos ahora a definir cuáles son las características de las imágenes que nos deben hacer pensar en endocarditis, ¿sí? Y voy a referirme entonces principalmente al segundo criterio mayor, que es la evidencia de lesión endocárdica, que se define como un ecocardiograma positivo para endocarditis. La lesión característica de la endocarditis es, como ustedes saben, la vegetación. La vegetación es una masa intracardíaca oscilante, la describimos como de movilidad errática, ¿sí? Que se ubica sobre una válvula o sobre una estructura de soporte en la vía de un jet de regurgitación o de material implantado, en ausencia de una explicación anatómica alternativa. Como veremos más adelante, hay algunas variantes o algunas estructuras que pueden hacer pensar en una vegetación cuando no
hay un proceso infeccioso de por medio. El absceso también es un criterio de positividad. La dehiscencia parcial de la prótesis o la dehiscencia completa de una prótesis de reciente aparición o un fenómeno de regurgitación valvular de reciente aparición, sobre todo en pacientes que hemos tenido oportunidad de seguir con frecuencia y que no habían desarrollado soplos durante su vigilancia. Este sigue siendo nuestro plan de seguimiento para el diagnóstico ecocardiográfico cuando existe la sospecha clínica de endocarditis infecciosa. Todos los pacientes deben ir a ecocardiograma transtorácico, a ecocardiografía transtorácica, ¿sí? Si el paciente tiene una válvula protésica o un dispositivo intracardíaco, la sensibilidad del método va a reducirse y entonces podemos obviarlo y podemos ir directamente a realizar un ecocardiograma transesofágico. La segunda circunstancia a la cual nos enfrentamos es al paciente con deficiente ventana sonográfica que tiene un ecocardiograma transtorácico con una calidad deficiente, no útil para poder establecer un diagnóstico, y entonces esos pacientes tendrán que ir a ecocardiograma transesofágico. Finalmente, si el estudio es positivo, si el eco transtorácico nos permite detectar lesiones compatibles con endocarditis, entonces tenemos la posibilidad de tomar decisiones con este solo procedimiento, con este único procedimiento, o de ir a un ecocardiograma transesofágico cuando sospechamos que pudiese haber alguna otra complicación o sospechamos la posibilidad de detectar lesiones en otros niveles, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Si el estudio es negativo, si el ecocardiograma no nos permite detectar vegetaciones en forma contundente en la primera evaluación, pero seguimos teniendo la sospecha clínica de que el paciente tiene endocarditis infecciosa, particularmente cuando hay factores de riesgo, etcétera. Entonces, si la sospecha es alta, entonces tenemos que someter al paciente a ecocardiograma transesofágico, y si no se documenta incluso en este procedimiento una lesión compatible, entonces podemos esperar un par de semanas, 10 días, 15 días y repetir toda la ruta de diagnóstico, ¿sí? Como lo hemos hecho en otras ocasiones. Si la probabilidad es baja, entonces pues hasta ahí llegamos con el paciente y podemos egresarlo de nuestro servicio. ¿Cómo son las vegetaciones? ¿Cómo son las lesiones características de la endocarditis? Las vegetaciones se observan como una masa móvil, ecogénica, ¿sí? Con movimiento oscilante independiente del ciclo cardíaco, es lo que se denomina la movilidad errática. Habitualmente está adherida al borde libre de las valvas o de otras superficies endocárdicas. Cuando las hemos visto o cuando las detectamos en las paredes, por ejemplo, de las cámaras atriales, ¿sí? Habitualmente se instalan o se implantan en sitios de bajo flujo o de flujo de baja velocidad. Entonces los atrios son los sitios preferidos para su instalación. O también se pueden identificar en algún material protésico intracardíaco. Las vegetaciones pueden tener las características más diversas. Pueden ser digitiformes, lineales, pueden ser redondeadas, pueden ser irregulares, de aspecto sésil. Las podemos identificar pediculadas, ¿sí? Generalmente aceptamos que podemos identificar una vegetación con un diámetro mínimo de 2 a 3 milímetros, ¿sí? Evidentemente, pues esto es necesario tener la sospecha firme y un conocimiento preciso de la anatomía cardíaca y de la metodología para desarrollar los procedimientos de ecotranstorácico y de ecotransesofágico. Usualmente aparecen en la superficie valvular de la cámara de menor presión, es decir, en la cara atrial de las válvulas mitral o tricúspide o en la cara ventricular de las válvulas aórtica y pulmonar. Es ahí donde se identifican con más frecuencia.
Les repito, las válvulas son los sitios más comunes, pero las vegetaciones pueden encontrarse incluso en otras estructuras, incluso en estructuras inertes. Cuando las identificamos adheridas a las paredes, las denominamos vegetaciones murales, ¿sí? Cuando las encontramos en dispositivos intracardíacos, ese es verdaderamente un reto diagnóstico muchas veces, desarrollar sobre todo los estudios transesofágicos para poder identificar las vegetaciones que se encuentran en electrodos de marcapaso o en desfibriladores o en resincronizadores, ¿sí? Y luego, bueno, cuando la vegetación se presenta en las superficies no valvulares, habitualmente ocurre en sitios donde hay lesión endoteliar por flujos de alta velocidad, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, hemos visto vegetaciones en la pared del atrio izquierdo, en el escenario de los pacientes que tienen catéteres, por la erosión que produce la punta de los catéteres. A veces está insertado en una forma muy profunda, erosiona el endotelio de la pared atrial y entonces es cuando vemos el desarrollo de este tipo de lesiones. Tenemos que recordar que cuando las vegetaciones se detectan en estructuras vasculares, por ejemplo, las hemos visto en la arteria pulmonar, las hemos visto en el endotelio de la aorta, a eso ya se lo denomina endarteritis, ¿sí? Bien, entonces el tamaño puede variar de acuerdo a su localización y de acuerdo al germen causal. Recuerden ustedes, las vegetaciones inducidas por infección micótica son habitualmente vegetaciones muy grandes, ¿sí? Generalmente las que afectan las válvulas del lado derecho y las causadas por hongos, como mencionaba, pues tienden a ser de mayores diámetros que las encontradas en el hemicardio izquierdo o las que son de etiología bacteriana. Esto es lo que se define actualmente como la sensibilidad y la especificidad del eco, de la metodología transtorácica y la transesofágica para el diagnóstico de las diferentes formas de endocarditis. Se ha avanzado mucho desde que la ecocardiografía tiene disponible la imagen de armónicas. Nos tocó durante muchos años, de 1999 hasta 2004, hacer eco con imagen fundamental y obviamente eso pues reducía la capacidad del operador para establecer el diagnóstico de endocarditis. Con las imágenes de armónica, ya desde 2003 en adelante, la sensibilidad del eco transtorácico para la endocarditis nativa, de válvula nativa, se calcula alrededor de 70%, y la sensibilidad del eco transesofágico de hasta el 100%. Les repito, se trata de ver y ver y ver y ver para poder diagnosticar y diagnosticar correctamente. En la endocarditis protésica, la sensibilidad del eco torácico prácticamente no tiene validez. Los ecos densos que producen las prótesis, sobre todo las prótesis mecánicas, ¿sí? Impiden que se haga una visualización correcta de las vegetaciones en muchas de las ocasiones. Mucho menos si se sospecha que el paciente pudiese tener algún absceso o alguna extensión perivalvular o alguna complicación de otra naturaleza. En estos casos tenemos que ir prácticamente directo a hacer el eco transesofágico. Obviamente en forma complementaria, primero el transtorácico nos dará datos sobre el estado que guarda la función ventricular, otro tipo de complicaciones, pero el diagnóstico se tendrá que hacer con eco transesofágico. Y la especificidad es muy alta, vean ustedes, que tanto para una como para otra técnica, se calcula que estamos alrededor del 90%. También ha habido cambios importantes en relación a la utilización de eco tridimensional. Sí, los autores que escriben respecto a la experiencia con eco tridimensional también describen que la sensibilidad y la especificidad incrementa significativamente cuando se utilizan este tipo de dispositivos. Bueno, esperamos quizá pronto tener oportunidad de poder usar estas herramientas para poder detectar, pero creo que no andamos mal, no obstante que solamente hagamos eco bidimensional y transesofágico, ¿sí?
Creo que afortunadamente el equipo de trabajo tiene una experiencia razonable como para identificar la mayor parte de los casos a los que nos enfrentamos. Otra lesión que es importante identificar es el absceso. El absceso implica la extensión perianular de la infección y esta pues es una de las complicaciones más graves de la endocarditis infecciosa. La mortalidad puede variar entre 40 y hasta el 90% dependiente del germen afectado y de la severidad de la lesión, ¿sí? Es más común detectar abscesos en afecciones de la válvula aórtica y de las válvulas protésicas, porque usualmente comprometen la fibrosa intervalvular mitroaórtica, ¿sí? En nuestro medio realmente hemos tenido pocos casos de abscesos, 3 si acaso que yo recuerde, pero todos obviamente imponen la necesidad de un tratamiento quirúrgico temprano. Los gérmenes más frecuentemente relacionados con el desarrollo de abscesos son los de mayor virulencia, como pueden ser el Staphylococcus aureus y el enterococo. Sí, los abscesos se pueden extender localmente y afectar estructuras adyacentes, como el sistema de conducción, y producen bloqueos atrioventriculares avanzados, que muchas veces obligan al implante de un dispositivo de estimulación eléctrica. La fibrosis intervalvular mitroaórtica y los senos de Valsalva. Hemos tenido pacientes que hacen aneurismas del seno de Valsalva en estos escenarios y en estos casos existe el riesgo de ruptura hacia la cavidad arterial derecha fundamentalmente, ¿sí? La sensibilidad del eco transesofágico para el diagnóstico es mayor que la del eco transtorácico, ¿sí? Vamos a recordar aquí un dato que es muy importante, que la porción anterior de la válvula aórtica y de la raíz aórtica son mejor abordadas con el eco transtorácico, por eso no vamos a excluir una de la otra, son técnicas complementarias, pero finalmente para la identificación de los abscesos el eco transesofágico tiene una sensibilidad más alta. Además de estas complicaciones, puede haber otras lesiones que implican la extensión perivalvular de la endocarditis y estas incluyen la formación de pseudoaneurismas, ¿sí? Particularmente nosotros hemos tenido la oportunidad de ver pseudoaneurismas de la válvula mitral y la fistulización, ¿sí? La apariencia ecocardiográfica típica del pseudoaneurisma es la de un área perivalvular pulsátil libre de ecos con flujo en su interior cuando lo exploramos o cuando evaluamos con Doppler color. Una fístula es una complicación tanto del absceso como del pseudoaneurisma y se define como una comunicación entre dos cavidades. Generalmente afecta la válvula, la endocarditis, o ocurre en la endocarditis de la válvula aórtica y se establece en esos casos una comunicación entre la aorta y la aurícula derecha, pero hemos visto, yo recuerdo un caso de un paciente con enfermedad renal crónica terminal que estaba en terapia sustitutiva con hemodiálisis, que tenía fiebre varios días antes del ingreso al hospital y tenía una fístula aortopulmonar por una endocarditis de la válvula aórtica, ¿sí? En la endocarditis de la válvula aórtica, los abscesos y los pseudoaneurismas que afectan al seno de Valsalva se pueden romper formando fístulas aortocavitarias y o aortopericárdicas. No hemos tenido oportunidad de ver eso. Obviamente estos fenómenos tienen un impacto muy importante en el estado hemodinámico del paciente. Generalmente lo conducen a insuficiencia cardíaca aguda grave y eso hace que el paciente requiera de procedimientos quirúrgicos en forma pronta, en forma rápida. Finalmente, la dehiscencia protésica es una condición grave, ¿sí? Clásicamente se define como el desprendimiento de una válvula protésica que desarrolla un movimiento oscilante en un rango de más de 15 grados sobre su eje de inserción, sobre el punto de inserción todavía activo de la prótesis,
Y esto obviamente está relacionado con regurgitación perivalvular grave, ¿sí? Esto también provoca sobrecarga de volumen, insuficiencia cardíaca aguda y obviamente pues es meritorio de un tratamiento quirúrgico temprano. Existen otro tipo de lesiones relacionadas también con la endocarditis que no están descritas dentro de los criterios o dentro de las lesiones habituales de los criterios de Duke. Y en estos casos se puede encontrar, aparte de la formación de aneurismas, la perforación valvular, la destrucción valvular, la sustitución total del tejido valvular por tejido infeccioso, un fenómeno que llamamos la ruptura de las cuerdas tendinosas, que puede producir un fenómeno al que se denomina la válvula batiente, particularmente cuando afecta la válvula mitral, es la válvula mitral batiente, y también puede producir estrictamente prolapso de la válvula. La válvula mitral batiente inducida por endocarditis es también una condición grave y que impone una situación de emergencia para el tratamiento quirúrgico. La perforación de las válvulas es otra complicación que vemos asociada fundamentalmente a gérmenes virulentos, al Staphylococcus aureus, y también está relacionada con mucha frecuencia con los fenómenos de regurgitación grave, aguda, y también son la causa más importante de insuficiencia cardíaca congestiva en estos pacientes. El sitio más frecuente de la perforación es la valva anterior de la mitral, usualmente secundaria a un jet regurgitante de una endocarditis aórtica que impacta sobre la valva anterior, sobre la superficie ventricular de la valva anterior. Y le repito, generalmente está asociada a microorganismos de alta virulencia como el Staphylococcus aureus. Este es el gran villano de las endocarditis agudas, ¿sí? Y ahora, bueno, vamos a ver algunos casos que hemos tenido oportunidad de colectar durante algunos años en el hospital. Un paciente que fui yo a sacar de una clínica Santa Cruz, que está allá por el Saucito, había tenido fiebre, una infección urinaria. Le decían que tenía una infección urinaria y que no se quitaba porque la infección estaba muy grave. Lo que tenía pues era una endocarditis de la válvula aórtica. Vean la imagen clásica de la vegetación, una masa ecodensa, oscilante en la válvula aórtica, que se desplaza hacia la cavidad ventricular, hacia la cavidad, hacia la aorta propiamente, con movilidad errática, como decimos, y una imagen también que se detecta en la superficie atrial de la válvula mitral, más redondeada, de densidad heterogénea, ¿sí? Esto correspondió con una lesión, vegetaciones, me recuerdo, parece que eran inducidas por estreptococo, y vean ustedes cómo esto produce regurgitación mitral grave y regurgitación aórtica grave. Si ven ustedes, pues el paciente estaba taquicárdico con falla ventricular izquierda. Ya no hubo oportunidad de someterlo a eco transesofágico. Con este estudio fue suficiente para que lo aceptaran. Voy a mostrarles una imagen ahora interesante de una paciente que estaba en terapia sustitutiva con hemodiálisis. Estas pasadas fueron vegetaciones implantadas en los aparatos valvulares. Esta que vemos aquí es una vegetación mural, ¿sí? Ella tenía un catéter de hemodiálisis que estaba muy profundo en su inserción. Seguramente erosionó el endotelio y en una bacteremia colonizó la vegetación. Hacemos una modificación del eje 4 cámaras y vemos claramente cómo la vegetación se implanta en el techo de la aurícula. Es de una densidad heterogénea grande, con proyecciones pequeñas que obviamente ponen en riesgo el embolismo. En este caso, pues estamos en el hemicardio derecho, no hay tanto riesgo de complicaciones severas. Pero vean ustedes cómo además del implante atrial, el implante parietal atrial, también tiene vegetaciones en la desembocadura de la vena cava superior.
Entonces era una endocarditis mural derecha con flebitis infecciosa de la vena cava superior. Esta paciente recibió tratamiento con antibióticos por 8 semanas y el evento se resolvió favorablemente, ¿sí? Vean ustedes, ahora es un caso muy interesante. Este es un paciente de 78 años de edad, paciente de Nachito Rodríguez, que debutó con un síndrome infeccioso, un síndrome febril. Lo exploraron de pe a pa y el doctor Raúl Martínez le detectó en un ultrasonido un absceso esplénico. Lo trató. Ya saben ustedes que Raúl Martínez apunta y dispara al mismo tiempo. Entonces le drenó casi 300 mililitros de material purulento, ¿sí? Que desarrolló estreptococo. No se conocía el origen de la fiebre, el origen del absceso, y entonces nos pidieron que hiciéramos un ecotransesofágico, no se veía nada, el paciente tenía un marcapaso bicameral, ¿sí? Y en el ecotransesofágico vemos cómo hay pequeñas estructuras filiformes, que estoy señalando aquí en el cable atrial, ¿sí? Y también hay pequeñas vegetaciones en el cable ventricular antes de su ingreso a través de la válvula tricúspide. Entonces, hubo múltiples vegetaciones que estaban colonizando, que estaban implantadas sobre los electrodos. Aquí se visualiza mejor la vegetación en el electrodo ventricular. Estos son verdaderamente ecos muy laboriosos, donde tienes que hacer muchos movimientos para poder identificar toda la superficie de los electrodos, entonces resultan un poquito más dificultosos para establecer el diagnóstico correcto. El paciente afortunadamente fue tratado con esquemas de antibiótico prolongados, ¿sí? Y la endocarditis se resolvió, los cultivos se hicieron negativos, la evolución clínica fue favorable, y esto fue hace unos 2-3 años y el paciente sigue vivo. Desafortunadamente ha desarrollado falla ventricular izquierda, tuvo un infarto en el pasado y se ha dilatado y ahora tiene problemas serios por una insuficiencia mitral grave que no es tratable quirúrgicamente. Obviamente se lo pone en clase funcional 3, pero bueno, resolvió finalmente el problema. Había el temor de que hubiese que ir a retirar todo el dispositivo y eso pues había que hacerlo con cirugía de corazón abierto. Vemos ahora una imagen ubicada en una de las sigmoideas pulmonares. Es una endocarditis pulmonar. La válvula está destruida, prolapsa, la otra sigmoidea se va hacia la cavidad ventricular, hacia el infundíbulo, y esto genera regurgitación pulmonar severa. Esta estructura que vemos aquí arriba, ¿sí? Es el seno transverso. Es una estructura formada por la reflexión del pericardio y que en muchas ocasiones nos hace diagnosticar en forma errónea la presencia de abscesos perivalvulares para estar alertas al respecto. Vean, otros casos muy bonitos, desafortunadamente muy bonitos, cortesía de nuestros principales proveedores de endocarditis, que son los nefrólogos. Una paciente con enfermedad renal terminal, en hemodiálisis, con vegetaciones grandes en la válvula mitral y vegetaciones también muy importantes en la válvula tricuspidia, perdón. Y la válvula pues está destruida por completo, está perforada. Hay un déficit de cierre muy importante y el paciente tiene insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspida graves. Esta paciente se trató ya hace algunos años, en 2013, con reemplazo valvular mitral bilateral. Otro paciente, ¿sí? Con una gran vegetación digitiforme en la sigmoidea no coronariana de la válvula órtica, ¿sí? Que desinserta la válvula
y produce regurgitación grave, como vamos a ver más adelante. Vean ustedes la magnitud de la regurgitación. Prácticamente tiene caída libre, dice el doctor Carrillo, ¿sí? Cuando todo el flujo de la aorta se regresa al ventrículo izquierdo. Este paciente llegó en falla cardíaca, tenía por ahí de 3 semanas con fiebre, era papá de unos médicos, ¿sí? Que no le dieron al clavo, y se operó y todavía circula por ahí por la terapia intensiva. Casos con complicaciones poco frecuentes. Tuvimos a esta chica en 2014, ¿sí? Que llegó en insuficiencia cardíaca, prácticamente en choque cardiogénico, y a quien se le detectó una endocarditis severa de la válvula mitral y de la válvula aórtica. Vean cómo la vegetación destruyó prácticamente el borde libre de la valva mitral anterior. Hay también implantes en la superficie atrial de la valva posterior. El atrio está gravemente dilatado. Vean ustedes el comportamiento, ¿sí? De la contractilidad. Y van a ver ustedes enseguida algo muy interesante. Tiene regurgitación mitral severa, regurgitación tricuspidea severa. Pero poniendo un poquito más de enfoque sobre la movilidad, vemos cómo la punta del corazón desarrolla un fenómeno de disinesia, ¿sí? Esta muchachita tuvo un infarto anteroseptal por embolismo de un fragmento de la válvula, de una vegetación de la válvula aórtica probablemente, ¿sí? Si vemos una proyección subcostal, donde enfocamos la punta del ventrículo izquierdo, vean ustedes cómo está adelgazado el ventrículo y está disinético, ¿sí? Su electrocardiograma mostraba QS en B1 a B3, ¿sí? Y pues tenía marcadores de daño cardíaco positivos. Entonces acá está la vegetación de la válvula aórtica, cómo prolapsa hacia la cavidad ventricular izquierda, ¿sí? Son muchos casos muy interesantes de complicaciones no frecuentes de la endocarditis. Los invito a que antes de que pasen a una mejor vida, no por el COVID, sino que vayan a sus cursos de especialización, tomemos estos casos, tenemos por ahí los expedientes y creo que podríamos intentar publicarlos con la certeza de que nos los van a recibir a donde lo mandemos, ¿sí? Una de las peores pesadillas que hemos tenido es este caso. Este es el ecocardiograma de una joven de 27 años que era sordomuda y a quien se le diagnosticó un rodete fibroso subaórtico. La paciente se operó exitosamente, pero evolucionó desfavorablemente, no pudo ser extubada porque desarrolló distrés respiratorio. Estuvo aproximadamente 20 días intubada en la terapia intensiva, en la vieja terapia intensiva, justo donde ahora tenemos el eco, ¿sí? En ese cubículo. Y más adelante nos comentó el médico residente que le encontraba un soplo que no le había escuchado. Pues sí, la mujer se había infectado, ¿sí? Había desarrollado, es una aorta bivalva esta, como pueden darse cuenta, y tenía implantes, tenía vegetaciones en la válvula aórtica, tenía vegetaciones en la válvula pulmonar, ¿sí? Prácticamente una de las sigmoideas había sido sustituida por tejido infeccioso. Y lo más interesante, que el sitio denudado de la resección del rodete, ¿sí? Se perforó. Vean ustedes cómo hay una vegetación sobre la superficie del septum interventricular. Y aquí vemos claramente cómo hay una separación en el septum, un defecto de un poco más de 1 centímetro, donde la vegetación va prolapsando entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. También hizo un implante mural en el atrio derecho, ¿sí? Y ven ustedes esta vista de 5 cámaras modificado nos permite identificar claramente la vegetación y el sitio de perforación.
Me parece que hay 7 u 8 casos reportados de endocarditis con perforación septal, ruptura septal por endocarditis, ¿sí? Aquí la única cuestión, bueno, pues es que la paciente se infectó en nuestra nariz y no nos dimos cuenta sino hasta semanas después del procedimiento quirúrgico. La decisión fue dejarla en paz, ¿sí? Estaba séptica, terriblemente comprometida desde el punto de vista hemodinámico, entonces se dio libre evolución y desafortunadamente la paciente falleció, ¿sí? Y voy a finalizar con el caso de un paciente que también tuvimos oportunidad de ver hace algunos años, un paciente que tenía síndrome febril. Él tenía el antecedente de un implante de una prótesis biológica en la posición aórtica, ¿sí? Cursó con fiebre por 3 o 4 semanas antes de su ingreso y tenía signos clínicos de estenosis de la válvula aórtica. Vean ustedes, es una proyección en eje corto de la válvula aórtica, donde podemos ver cómo hay limitación del flujo, del movimiento de apertura de las valvas, de la prótesis, ¿sí? Y tenemos aquí la estructura protésica con una área de colucidez anterior. Esta correspondería con la sigmoidea coronariana derecha. Recuerden que estamos de atrás hacia adelante. ¿Sí? Esta sería la sigmoidea no coronariana. Y en la vista longitudinal vemos cómo el tejido valvular ha sido sustituido por material infeccioso, por una vegetación grande con proyecciones pequeñas, ¿sí? Y pues el paciente tuvo una evolución desfavorable, falleció por sepsis. No tenemos casos claros no tenemos casos identificados de dehiscencias protésicas, así que tomé una imagen que publicó el doctor Víctor Darú, un cardiólogo y ecocardiografista argentino muy famoso por sus participaciones en cursos. Es una imagen, una foto fija, donde vemos una dehiscencia de bioprótesis, vemos en sístole la prótesis, como hay un espacio libre de ecos en lo que es la gran anterior o la porción anterior de la prótesis, y cómo se desplaza esa estructura durante la diástole, dejando un déficit de cierre muy importante. Y este paciente, según la referencia de la historia clínica, tenía regurgitación perivalvular grave y hubo necesidad de darle tratamiento quirúrgico. Entonces, estas son las imágenes que yo tengo para presentarles el día de hoy. Espero que vayamos teniendo oportunidad, ¿sí? Afortunadamente son pacientes que no fallan, no faltan, y que vayan pudiendo hacer una experiencia razonable en el diagnóstico de esta entidad. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Residentes y la audiencia que tenemos, Gildardo, es Son mis alumnos de la Cuauhtémoc, perdón. perfecto. No, excelente. Sí, los estábamos saludando hace rato. Nada más Sí. que no hablaban, yo creo que estaban dormidos, pero ahorita yo creo que te van a preguntar Ya. bastantes cosas. Adelante. Doctor, muchas gracias por la presentación. Una cosa, por ahí la otra vez me encontré que hay como un score predictivo de los pacientes que cursan con bacteriemia por Staph aureus, que toma en cuenta varios scores clínicos y ecocardiográficos en el primer eco inicial, como para poder predecir el desarrollo de endocarditis y desenlace fatal. No sé si usted lo utilice o no es tan aplicable. Mira, generalmente en la práctica, tú has visto que el paciente ya nos llega con la válvula terriblemente lesionada. Alguna vez propusimos al equipo de nefro hacer de rutina un eco para todos los pacientes que entraban a hemodiálisis, ¿sí? Que realmente no representaba pues un costo significativo para tener una forma de predecir o de identificar primero aquellas válvulas que pudiesen estar en riesgo de infección, ¿sí?
válvulas con ateromas o válvulas calcificadas, ¿sí? No tenemos una noción clara de cuál es el estatus de la válvula antes de poder diagnosticar endocarditis, y ya tenemos 40 casos de endocarditis relacionada con hemodiálisis. No lo empleamos habitualmente, no lo empleamos porque no tenemos a veces forma de identificar el pre, ¿sí? Si se puede aplicar, por ejemplo, habiendo ya realizado el eco y establecido el diagnóstico, quizás sí pudiésemos hacer un análisis de la evolución de los pacientes, pero estas son las endocarditis que nos mandan: la válvula ya destruida, la válvula perforada, la válvula con pseudoneurismas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, no lo aplicamos, pero si tú crees que pueda utilizarse para hacer la evaluación, ahí están disponibles todos los ecos. Correcto, doctor. ¿Alguna pregunta adicional? No, nadie más. No, doctor, de mi parte no. Bueno, pues ya vimos Bueno, algunos pues, casos interesantes. sí, muchas gracias, Gilardo. Sí. ¿Qué te iba a decir? Sí, ojalá. Hay que sacar. Sí, por lo hay que menos una tratar publicación de un caso interesante. Valdría la pena. Exacto. También ahí hay que, sí, no, definitivamente. Bueno, muy bien. Pues nos vemos de rato. Les aviso que empieza ANCAM el jueves, ¿verdad? Sí, Entonces, yo creo que lo podemos empezar a revisar. Algunas de las pláticas empiezan a las 8 de la mañana. Entonces, pues nos podemos reunir ahí en la sala de juntas y nada más ahí con sana distancia. Me llevo mi bocina, nos conectamos y revisamos ahí algunos de los temas que estén presentando. De hecho, si quieren el jueves a las 12 nos dedicamos a estar revisando esto. Y correcto. sí les pido que a ver si revisamos mañana un artículo, ¿no? A las 12. Entonces encargo a Eric a las 3. Miguel Galicia esta semana está de vacaciones. ¿Y qué otra cosa? El doctor Escobedo el viernes a las 7 de la mañana nos va a dar una clase sobre la utilidad de la resonancia magnética en miocardiopatías. Entonces, los estudiantes que están ahorita de tu grupo, Gildardo, pues están invitados para, él es el experto en resonancia magnética que tenemos. Entonces, y obviamente para los pacientes de cardio es obligatorio, pero pues están invitados los estudiantes. Sale, muchas gracias. Viernes a las 7. Gracias, Perfecto. doctor. Gracias. Por ahí nos vemos entonces al rato, Juan Manuel. Dale, Gildardo, gracias. Nos vemos, residentes, en unos 20 minutos. Gracias, hasta luego. Sí, gracias, hasta luego.